Bienvenidos a un nuevo episodio de Wine After Five. Mi nombre es Marianne y hoy les tengo otra invitada especial. Tenemos 7 preguntas en el día de hoy con una conversación que te va a abrir los ojos si tienes un negocio sostenible y quieres que el mundo lo sepa, pero sin caer en el cliché temido del greenwashing. Estoy aquí con Raquel Barbadillo, una copywriter experta en sostenibilidad, que nos va a contar cómo conectar con tus clientes desde la honestidad, cómo diferenciarte en un mercado saturado y sobre todo cómo poder vender sin sonar igual que todos los demás. Sin más preámbulos y augurándonos una conversación llena de novedades, les presento y le doy la bienvenida a Raquel Barbadillo. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola, Mayran. Muchas gracias por invitarme a esta charla. La verdad es que me hace mucha ilusión y sobre todo escuchar las palabras tan bonitas que has dicho, porque sí que es cierto que al final me gusta pensar que estoy poniendo mi granito de arena para que este planeta sea un poquito mejor o que lo dejemos un poquito mejor de cómo nos lo encontramos. Entonces, bueno, pues sí, soy copywriter especializada en comunicación sostenible. Ahora mismo trabajo como freelance y ayudo a las empresas que están haciendo esos esfuerzos e inversiones en mejora de la sostenibilidad para que consigan reconocimiento de todos esos consumidores responsables que cada vez somos más. Un gusto para nosotros, Raquel, tenerte con nosotros en el día de hoy, compartir tu expertise con nuestra audiencia. Ya como lo has mencionado, definitivamente podemos ver que eres una experta en el área. Y con eso quiero iniciar la primera pregunta de este podcast del día de hoy. Y es, ¿cómo llegas tú al mundo del copywriting? Bueno, pues en realidad de una forma bastante natural, porque siempre he sido ratón de biblioteca, he sido una ávida lectora. Entonces, bueno, la lectura y la escritura van siempre muy de la mano. También es verdad que desde pequeña he desarrollado una especie de sexto sentido, ¿no? De empatía con la persona, mis interlocutores. He trabajado en ventas, esa atención al cliente. Para mí, lo más importante era ponerme en la piel de la otra persona. Entonces, al final, aunque he trabajado durante muchísimos años por cuenta ajena, que también me di cuenta de que uno de los fallos de las grandes empresas es esa falta de entendimiento, que la comunicación falla incluso entre compañeros y a veces se hace muy difícil. En la parte del marketing digital, aunque empecé gestionando redes sociales, al final lo que más disfrutaba era lo que por naturaleza me salía casi solo, ¿no? Que era la parte de la escritura y el tema de la persuasión. O sea, al final un copywriter tiene que ponerse siempre en la piel de otro. No escribimos para nosotros, escribimos precisamente para llamar la atención de los demás. Entonces, ese componente es súper importante para desarrollar el trabajo. Yo me sentía pues como pez en el agua. Entonces, bueno, al final decidí que lo mejor era centrarme solo en el copy dentro de todas las áreas del marketing y llevo por cuenta ajena trabajando como freelance pues unos 6 años. Me parece sumamente interesante la parte, como lo mencionas, de que llegó a ti de manera natural. Y es algo que nos hemos dado cuenta a través de las entrevistas en Wine After Five y a través de mi experiencia también. Hay veces que tratamos de forzar, encajar en un molde dentro del mercado, pero nuestras habilidades, nuestra esencia única nos va llevando poco a poco a navegar esas olas de cambio, esas olas de encontrar mi lugar en el mundo. Y luego caemos en roles que, como ha pasado en tu caso, de la mano con tu naturaleza. Como dices, un ratón de biblioteca, te encanta leer, te encanta entender y dar voz al mensaje que otras personas quieran transmitir. Y más allá que voz, también dar claridad. Eso me lleva a la segunda pregunta de la entrevista del día de hoy. Con todo este boom de redes sociales, todo este boom de marketing digital, donde vemos diferentes empresas o aplicaciones compitiendo la una a la otra por nuestro tiempo. Hay muchas marcas que hablan sobre sostenibilidad, marcas que hablan sobre ser orgánicos, ser naturales, mantener tu esencia, pero hay muy pocas que lo hacen desde la verdad. Muchas tratan de copiar las voces que están en tendencia, las voces que funcionan en el mercado. Desde tu experiencia como copywriter, ¿cómo detectas si una empresa quiere comunicar un impacto real o si solamente está buscando disfrazarse con palabras bonitas porque están en boga o están en tendencia?
Bueno, lo primero tengo que darte la razón absoluta porque tendemos a repetir los patrones que vemos en otros y a compararnos y al final los contenidos son muy similares, no llaman la atención, o sea, pierden el efecto de captar la atención de pues, esos posibles clientes, en mi caso. Y además, en la parte de sostenibilidad, que es la que más toco, el greenwashing está por todas partes. Es una invasión. Todo el mundo se ha subido al carro de la sostenibilidad y todo el mundo es verde. Todas las marcas son verdes o todas las marcas transmiten con honestidad. Bueno, lo primero, si de esta charla tiene que quedar algo claro, que todo el mundo tenga en mente que no hay nada 100% perfecto, no hay nada 100% sostenible, no hay nada 100%. Eso es una utopía. Entonces, en el momento que alguien te hace una promesa que no es real, perdiendo credibilidad de marca. Aunque lo hagan todas y lo hagan muchas, la gran mayoría, incluso las grandes, caen en ese error, ¿no? De mostrarse, solo mostrar lo bueno, querer. Cuando muestras algo que quieres conseguir, pero no has conseguido, por ejemplo, tú te pones unos objetivos de empresa y no los has conseguido, si eso lo muestras, estás dando credibilidad al resto de información que estás facilitando a esos posibles clientes. Es decir, que no hay nadie que lo esté haciendo bien. Negocios, siempre hay cosas que no salen bien. Lo importante es seguir remando a favor para que las cosas cada vez se hagan mejor. Entonces, ¿cómo detectarlo o cómo darse cuenta de que una marca, pues quizá está fingiendo o no está haciéndolo del todo bien? Bueno, pues sobre todo es súper importante que se aporten datos, cifras, es decir, si no es 100% sostenible, ¿qué porcentaje de... hay muchas marcas que ponen este envase es 100% sostenible. Mentira, porque se ha gastado energía para generarlo. Sí, es mucho más fiable que te digan, esto tiene un 18% de plástico reciclado. Vale, es un 18%, no es todo. O es un 78% de material reciclado y el resto no. No. Es mucho más creíble. Eso y las certificaciones. Hay bolsas que son de plástico compostable, que no son de plástico en realidad, o no deberían, pero no llevan la certificación. Entonces, claramente esa marca está haciendo greenwashing. Es decir, no tiene nada que soporte esa afirmación. Tiene que haber. Si tú haces una afirmación, tienes que poder demostrarlo con datos. Cada vez tenemos más información. No debemos pensar que el receptor del mensaje no tiene dos dedos de frente. Debemos tratar a nuestras comunidades, a nuestros oyentes, a todo el mundo con esa sensibilidad de que esta persona se puede informar y si te caza en una mentira, has tirado tu reputación por el suelo. Por otro lado, estrategias. Si hay estrategias que son campañas demasiado agresivas, demasiado consumistas, como que te están bombardeando todo el día con ofertas, etcétera, eso tampoco se puede considerar que sea una comunicación sostenible o que tu negocio no da la sensación de que solo te interesan las cifras de negocio y que el resto no. Entonces es como la avaricia, ¿no?, del mundo en el que estamos. Tenemos que fijarnos ya que los consumidores miran cada vez más los valores de la marca. Es decir, si resuenan contigo y son acordes a tu... Porque al final son ellos los que deciden dónde va su dinero, ¿no? Y cada vez hay más conciencia de eso. Entonces hay que tenerlo también en cuenta. Y luego, nada, pues al final es, si tienes algo de lo que presumir, pues por ejemplo, justo, gente que, o sea, si tienes un equipo y la gente está súper emocionada por trabajar en tu empresa, es que lo estás haciendo bien. Pero es que eso se nota, ¿no? Porque al final todo eso forma parte, o sea, al final tienes que mostrar lo bueno y si las cosas no te salen como tú esperabas, también contarlo porque comunica realidad. Entonces, todos esos indicativos al final son como detectores de red flag, ¿no? De si esta empresa parece perfecta,
no es trigo limpio, algo, ¿vale? Están ocultando información. Entonces yo soy más de la honestidad y la transparencia en general en todas las marcas. Me resuena muchísimo lo que dices y me da risa, porque mientras tú mencionabas el tema de que si algo dice que es 100% X, probablemente es que no lo sé. Y pasa principalmente con los productos eh, para la salud. Dígase vitaminas, productos que están muy en boga ahora mismo para bajar de peso, para poder dormir, para mejorar tus niveles de energía, para poder reemplazar la cafeína, entre muchos otros. Que cuando ves los comerciales, cuando vas a las páginas, todo parece como que han descubierto la última Coca-Cola del desierto, como nosotros decimos. Pero cuando te vas a las letras pequeñas, siempre encuentras la parte de que no está certificado por X. Y usualmente X es la asociación o la institución de ese país que se encarga de evaluar los alimentos, las bebidas, todo lo que viene a ser para consumo humano. Y es lo que mencionas también cuando te mencionas ciertos ingredientes y uno se queda como que, wow, suena como algo nuevo, pero como consumidores nos estamos volviendo más conscientes. Creo que eso mismo viene por el sinnúmero de marcas. Te targeteo por Instagram, te aparezco en Twitter, te salgo en YouTube, pero realmente no te doy el contenido que realmente estoy vendiendo. Quiero pasar a la tercera pregunta y va muy alineada de eso. Porque como dices, es mucho, para las marcas principalmente, es mucho encontrar el balance entre qué tanto comparto y qué tanta verdad y de qué forma puedo modularla para que sea digestible para nuestros clientes. Y logrando ese balance, se pueden cometer muchísimos errores. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuál es el error más común que cometen las marcas hoy en día, principalmente las marcas sostenibles, de comunicar sus propuestas de valor? Pues te voy a decir algo que vas a decir, bueno, claro, lo que no tienen en cuenta y es que las marcas se copian entre ellas, lanzan los mismos mensajes con diferentes palabras. Tenemos que buscar la diferenciación de la marca, del negocio, que lo hace diferente. Es muy difícil porque vivimos en un mundo que es lo que tú dices, hay muchísima oferta, entonces es casi imposible encontrar la diferenciación en muchos casos. Pero tiene que haber siempre un... tiene que haber siempre algo, o sea, es imposible, no hay dos personas iguales, tampoco hay dos negocios exactamente iguales. Entonces, es un trabajo un poco de mucha introspección a nivel empresarial, de saber exactamente por qué te has lanzado al mercado, es un servicio o un producto, cuando está inundado de oferta. Seguro que hay algo innovador en ello, porque si no, no lo harías. Hay quien lo hace, pero al final no puedes competir con un AliExpress o un Amazon. O sea, yo estoy hablando de negocios que en realidad buscan no, bueno, estar 2 años vendiendo el juguete de moda y luego ya no, ¿sabes? Las modas pasan y te quedas sin negocio. No, estoy hablando de negocios que buscan una trayectoria, ¿no? Entonces, al final es muy obvio y es ser diferentes, no copiar. Tenemos ese sesgo, ¿vale? Nuestro cerebro, las ideas no surgen de la nada, de situaciones que vivimos, de cosas que leemos, de impactos que recibimos. Es inevitable caer en esa repetición y en esa repetición de mensajes o terminar por comunicar de igual manera que estamos viendo, ¿no? Porque nos sale de manera natural. Entonces, hay que romper con eso y tratar siempre, o sea, no perder de vista esa diferenciación en toda la comunicación del negocio. O sea, yo soy copywriter, pero detrás del profesional que escribe siempre hay el trabajo. Yo entrego mi trabajo por escrito, pero en realidad es un trabajo de estrategia, ¿vale? Los textos para el negocio al final no salen de una inspiración o de me he despertado y voy a contar esto porque me parece, no. Siempre hay una estrategia detrás. Creo que además tienes episodios en los que se habla mucho de estrategia, ¿no? De negocio.
de ese cliente ideal, de a quién no todos vendemos a al mismo tipo de persona, entonces tienes que saber exactamente a quién te diriges. Toda esa labor previa que no se ve, que es un trabajo que tenemos que hacer de estrategia, los copywriters y en general el departamento de marketing, eh, es lo que más tiempo lleva, además, es muy difícil, pero una vez que tienes la línea, tienes las bases del negocio, tienes claro tu buyer persona y a quién te diriges, es volcar esa estrategia, esa diferenciación, tu buyer y tu diferenciación y no perder nunca el norte. Esto así es como comunica mi marca. Muchos negocios tienen un manual de identidad, pero no tienen el manual de identidad verdadero. Y es súper importante cómo se comunica tu marca, qué voz tiene. No todas las marcas tienen la misma voz, hay tonos pues más sosegados. A lo mejor pues para el sector del bienestar lo normal es que el tono de la marca sea sosegado. Para el sector de pues, una empresa de marketing suele ser como más rebelde o más de llamar la atención porque pues se trata de eso, su trabajo un poco, ¿no? De captar la atención dentro de millones de impactos que recibimos, pues ser al que le presten atención. Entonces cada marca, igual que tienes tus colores corporativos, tienes que tener tu tono de voz. Entonces yo creo que con esas tres cosas que te he comentado, es más fácil no caer en ese error. Mira que me ha caído el 20. Y no sé si te diste cuenta con mi cara de que, Dios mío, es que es como le dice Raquel, es tan lógico, pero al mismo tiempo es como tan básico que se nos pasa por alto. Y sí te voy a confesar que he sido pecadora de haber ignorado la voz de mi madre. Porque es muy real. O sea, la estrategia es todo lo que nos consume tiempo. La estrategia realmente es el trabajo. Pararse aquí frente a una cámara, tener una conversación amena, es la parte fácil. Es la parte que a uno le toca disfrutar. Pero todo el trasfondo de contactar, de que la misma voz que lleva la marca, los mismos colores, los mismos temas, desde el momento de que te conocemos, desde el momento que te contactamos, que se hacen las preguntas, que conversamos antes de la entrevista. Todo eso es la estrategia. Y saber que estamos eligiendo a las personas correctas para el tipo de audiencia que tenemos en Wine After Five. Y es muy lógico, pero muchas veces no lo vemos. Y es como mencionas, así como es importante nuestros colores, nuestra gama de cómo queremos tener nuestro feed en Instagram, cómo tenemos nuestros thumbnails en YouTube, también es importante tener una voz, y me voy a ir más lejos, una voz que sea identificable para el público al que nosotros le queremos servir. Porque como tú mencionas, hay un montón de marcas en el mercado que hacen lo mismo. Sin embargo, todos los que decidimos emprender, lo hacemos porque sabemos que hay una necesidad en el mercado. Porque de todas las marcas que hay algo que yo puedo hacer diferente. Entonces, ese diferenciador tiene que ser un diferenciador no para todo el mundo, sino para un buyer persona en específico. Y mi voz, la forma en la que comunico, debe ir relacionada a ese buyer persona. Y te lo digo así, pero es que me está cayendo el 20. Es muy real que podemos cometer ese error de manera muy frecuente porque no lo tenemos presente. Y eso me lleva poniéndome en los zapatos de emprendedor, poniéndome en los zapatos de no ser una gran marca como mencionabas, como AliExpress, como Amazon, tal vez como el grupo Maxwell en el mundo del coaching. ¿Qué consejos o qué tú le dirías a un emprendedor que pudiera estar dentro de nuestra audiencia del día de hoy? Chicos, chicas, tomen lápiz, papel y apunten estos consejos que nos va a dar Raquel. ¿Qué consejos le darías a una persona que pudiera entender que tiene un producto increíble, pero no sabe cómo venderse para poder competir con esas grandes marcas? Bueno, es algo que en general me voy a incluir porque yo también lo soy. En principio, el tema de vender nos cuesta muchísimo, pero es que si no vendes no tienes negocio. Entonces, lo primero que hay que quitarse a ver, tenemos ese miedo intrínseco a mostrarnos, querer vender. Pero si tú realmente tienes algo bueno,
¿por qué se lo vas a negar a nadie? Es decir, tienes un servicio excelente en el que vas a ayudar a una empresa a algo. ¿Cómo no vas a ofrecerlo? Sabiendo que, claro, tienes que estar súper convencido de que eso es bueno. Hombre, al principio cuesta más, pero luego tienes que recordarte, oye, es que eh, así no lo hace nadie más y yo a esta empresa la voy a ayudar de esta manera. O tengo un productazo que es maravilloso y que realmente no, no voy a engañar a nadie, sino que yo cuento cómo es el producto y es mejor que lo que se está ofreciendo en algún aspecto. Ya he dicho antes que no hay nada que sea lo mejor 100%. No, tú puedes tener un producto muy bueno que es diferente de otros en alguna característica y esa característica la está buscando alguien. Ese beneficio especial, hay un buyer persona específico que lo está buscando. Entonces, hay que convencerse de eso. Yo he trabajado con negocios que han cerrado. Que han cerrado pues porque, bueno, no solo a través de, o sea, el marketing es una parte, ¿no? Pero hay que saber vender, o sea, hay que cerrar los acuerdos y hay que tener claro que es muy difícil captar la atención y llegar a tu cliente ideal. Entonces, es un trabajo arduo. Solo vemos los casos de éxito, pero hay una gran mayoría de negocios que cierran, pero por esos miedos que tenemos muchas veces y no actuamos. Si algo no te está yendo bien, cámbialo. Cuéntalo, cuéntalo. Yo he conocido también gente a punto de cerrar que lo ha contado los motivos por los que su negocio no iba bien y de repente han tenido una viralidad brutal y han conseguido remontar. Entonces, no hay un secreto. Ojalá supiera algún secreto para que no le ocurriese a nadie y no cerrase. Pero sobre todo en el sector de la sostenibilidad, realmente estás sacando un producto bueno que es mejor que otro o que tiene un ingrediente que es menos, sabes, que no es dañino o que estás eliminando tóxicos, etcétera. Yo te voy a dar un dato y es que en los 2 últimos años, 24, en un 20% el número de clientes responsables o clientes que buscan valores en las empresas. Entonces, si tienes un buen producto o un buen servicio, ofrécelo y explica bien. No hace falta enrollarse mucho, es simplemente ser honesto y transparente, contar todo eso que estás haciendo y llevar el mensaje justo donde está tu cliente ideal. Y si no está tu cliente ideal, sigue buscándolo. Bueno, pues es arduo, es así como funciona. Prueba y error. Te comento que me parece bastante interesante lo que dices. Una realidad de que primero tenemos que creer en el producto que estamos vendiendo, porque todos ponemos un producto al mercado para venderlo, para poder hacer negocio. Segundo, tenemos que identificar, como bien mencionabas, nuestro factor diferenciador. Abrazarlo, aceptarlo y gritar a voces que esa es nuestra diferencia frente al mercado. Porque yo siento que lo que nos pasa también es que tenemos mucho miedo a que hayan personas que no estén interesadas en nuestro producto. Pero es que obviamente no a todo el mundo le va a gustar nuestro producto. Al contrario, y es por lo menos algo que yo he aprendido en mi práctica y no sé si tú me darás la razón. Y es que yo prefiero que la persona que no es mi target, que la persona que no va a consumir mi producto, desde el primer post de mi empresa que vea, porque así le da más posibilidad a personas que sí están interesadas, que sí son mi nicho, a encontrar mi producto y realmente poder hacer negocio. Y cuando digo hacer negocio, no es solamente recibir un beneficio económico yo, sino también poder prestar mis servicios y ayudar a hacer lo que me apasiona, porque por algo tengo el producto que tengo, a personas que realmente le vayan a encontrar el valor y que lo estén necesitando. Sí, bueno, iba a comentarte, estoy 100% de acuerdo porque se trata precisamente de segmentar nuestro público y llegar a quien queremos llegar y no puede gustar a todo el mundo. Entonces, cuanto antes segmentes y filtres, mejor, porque tu mensaje va dirigido a un perfil en concreto y no a todos. De hecho, yo daba un taller esta semana
en el que precisamente hablaba de que, nada, en tu página web, por ejemplo, lo primero que tiene que ver la visita cuando llega a tu home, a la página de inicio de la web, que es la más visitada de todas las webs, tener muy claro qué es lo que ofreces a esa visita, qué es lo que puedes hacer por ella y a quién te diriges y cuál es tu diferencia. Son esas tres claves que tienen que quedar claras y además en cuestión de segundos la persona tiene que tener muy claro que esa propuesta de valor, que es lo que ponemos todos al principio en nuestra web, que es lo que ahí debe de ir la propuesta de valor, cuente esas cosas precisamente para que el que no esté interesado no siga, pero el que esté interesado se va a quedar. Perfecto. Y hablando de páginas web y hablando de dónde debe ir cada cosa, quiero que hablemos ahora un poquito del tema que no podemos evitar en ninguna conversación, lamentablemente, y es la llegada de la inteligencia artificial. Ujú. Porque hablando del tema del copywriter, ahora cualquier persona puede generar un texto bonito, párrafo motivador, inspirador, que llame la atención del posible buyer persona, e incluso un poco más. Pero, ¿crees tú, ya que es la profesión que ejecutas, que sigue siendo irreemplazable tener un buen copywriter, pero humano, y no solamente afianzado en inteligencia artificial? Sí, bueno, yo creo que el que nos esté escuchando ahora dirá, bueno, claro, ¿qué va a decir ella si se dedica a escribir? Bueno, pues lo voy a decir claramente que para mí es una herramienta muy útil que utilizo y que animo a la gente a que la utilice. Lo que ocurre es que, ¿cómo valoras tú que ese texto, el copywriting se trata de convencer, ¿vale? De aumentar la conversión para conseguir, bueno, pero ventas también es conseguir que un lead te deje sus datos o conseguir que, bueno, pues eso, que entregarles un lead magnet y que esa persona ya entre en tu embudo de venta. Todo eso es venta, al final es conversión. O en redes sociales que interactúen con tu publicación y tener un engagement mucho más alto. Entonces, claro, puede parecer muy bonita una frase o muy inspiradora, pero ¿cuál es el criterio que, claro, al final tienes que decidir si eso realmente va a persuadir a la persona que tú quieres, a la que tú quieres convencer o a la que quieres llamar la atención? ¿Quién establece ese criterio? Hay que mantener un pensamiento crítico. No todo lo que oyes, no estás de acuerdo con todo lo que oyes y todo lo que te dicen. La inteligencia artificial, en general, es muy complaciente, es decir, te da lo que tú quieres siempre. Y si le pides lo contrario, también te lo da. Ejecuta muy bien si la orden es buena. Pero, claro, hombre, con mucho entrenamiento, pero al final, ¿quién determina qué sesgo vas a utilizar para un texto determinado? En una página de servicio, la web, por ejemplo, que estábamos hablando antes de las secciones de la web y qué es lo que tiene, qué contenido hay que poner en cada una. ¿Eso quién lo decide? Pues tienes que tener esa estrategia. Tienes que tener conocimientos de neuromarketing, cómo funciona el cerebro humano. Todo eso no está pulido. Antiguamente, por desgracia, se está perdiendo. En la profesión del periodismo siempre ha habido la figura del redactor y la figura del editor. Es decir, el redactor se encargaba de hacer el texto lo mejor que podía, pero siempre había un editor que era el que corregía pues, el tono de marca, digamos, era como el supervisor del trabajo del redactor. Pues hoy en día con la IA tenemos que asumir ese rol de supervisores. Y entonces al final es una herramienta muy útil, igual que Canva para el diseño no se ha cargado la profesión de los diseñadores, precisamente porque, vale, tú puedes utilizar Canva, pero el criterio y la armonía del diseño y tienes que tener un mínimo de sensibilidad para hacer algo potente. ¿Vale? Porque no es escribir por escribir. Con ChatGPT, por ejemplo, aunque tengas un GPT entrenado, no es simplemente sácame este texto tal que sea persuasivo. Hay que decirle qué sesgo quieres utilizar, tienes que saber el nivel de conciencia del consumidor, en qué punto está de tu embudo de venta.
¿no? Si está en la parte alta del embudo, pues tiene un nivel de, quizá no, todavía no es consciente de su problema y tus mensajes tienen que ir dirigidos un poco a que se dé cuenta de que en realidad necesita lo que tú tienes, aunque todavía él no lo sabe. Cuando está en la parte más baja del embudo, ya es simplemente él emocionalmente quiere comprar, pero le tienes que dar argumentos de que la razón sostenga que ese dinero que va a gastarse merece la pena, entonces le tienes que dar como argumentos racionales. Todo ese proceso y toda esa estrategia todavía pues no la está haciendo la inteligencia artificial. No sé qué pasará dentro de 5 o 10 años, pero sin duda ahora mismo no podemos dejar en manos, el tono de nuestra marca no lo podemos dejar en manos de ChatGPT o de otras herramientas de inteligencia artificial. Me lo encuentro muy valioso lo que comenta y es una realidad. Muchas personas que vean este podcast pudieran entender, bueno, todos los entrevistados dicen lo mismo, de que no, pero es porque su profesión es a lo que se dedican. Por el contrario, yo creo mucho en que es encontrar el balance y saber utilizar la inteligencia artificial en nuestro beneficio. Como tú bien mencionas, hay que poder explicarle cuál es nuestro buyer persona en las diferentes etapas de nuestro funnel. Hay que entender cómo funciona nuestro buyer persona, que eso solamente lo sabemos nosotros como dueños de empresa, lo sabe nuestro equipo de mercadeo, porque tiene la capacidad humana de entender a otros seres humanos, de tomar lo que nosotros como dueños de empresas nos interesa y traducirlo a lo que nuestro público está buscando. Entender tendencias, pero no solamente entender las tendencias dentro de nuestro mercado, sino cómo están reaccionando nuestro potencial cliente a esas tendencias. ¿Nos montamos en la ola? ¿No nos montamos? Si lo hacemos, entonces, ¿qué factor diferenciador traemos? Y es real que la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo con este tema, pero como tú bien acertaste en el punto, es necesario que esté guiada de personas que tengan las capacidades para eso. Porque te voy a comentar algo. Yo no soy copywriter, obviamente. Si me voy a utilizar algún proveedor de inteligencia artificial y coloco que necesito que actúe como un copywriter y me entregue X o Y resultados, cuando me los entregue, por más capacidad de lectura y de interpretación que yo tenga, no voy a poder analizar si realmente está actuando como un copywriter y me está dando la información del lugar, porque no es mi profesión, porque no es en lo que tengo una expertise. Que por el contrario, una persona como tú, que si eres experta en el área, pudieras automáticamente darte cuenta de si la información que resulta al final está correcta, no está, si hay que ajustar algo al prompt, si hay que seguir haciendo más preguntas para que se complemente. Y eso es algo que, como tú bien mencionabas, solamente el factor humano de personas con experiencia y con capacidad en este momento lo pueden dar. Hablando de eso, quiero que nos vayamos otra vez un poquito más a tu experiencia, a tu historia de vida dentro de este mundo. Y si pudieras compartirnos, ¿cuál ha sido el proyecto más retador que te ha tocado trabajar como copywriter? En realidad, el mayor reto al que me he enfrentado es que a pesar de que el cliente sabía de la importancia de que, bueno, querían una copy para la web, ¿no? Renovar su web, iban a renovar la identidad visual y también querían, pues, cambiar por completo el mensaje, darle otro tono. En realidad, con empresas grandes, cuando les propones cambios diferenciadores y para sonar diferente al resto de su competencia, normalmente hay muchísima reticencia. Y como pasa por muchas personas decisoras, es decir, a lo mejor al departamento de marketing le encanta la propuesta de, bueno, cambiar esa voz. Al final, cuando llega al CEO o al director financiero que está mirando, se echa las manos a la cabeza y dice, esto no. Al final, cuando trabajo se convierte en, bueno, pues deja de ser motivador por el hecho de
quieres sonar en realidad quieren sonar como los demás, no diferenciarse, y porque les parece que así, sonando serio y formal y en un lenguaje muy corporativo, conectan mejor con las empresas, cuando en realidad las empresas están conformadas por personas que toman decisiones internamente y buscan, pues, con, al final contratas, eh, quiero pensar que no se contrata solo al más barato, sino que se contrata a alguien que te está transmitiendo una tranquilidad. Tú le estás vendiendo tranquilidad al cliente. Entonces, para mí fue muy frustrante el no poder, ¿sabes?, trabajar con una empresa que en principio era un sí, vamos a hacer aquí un trabajo para destacar, y nos lo echaron para atrás. Entonces eso frustra porque dices, podría ayudaros para hacer estos textos. Es casi mejor que se los pidáis a la inteligencia artificial, que os los va a dar muy bonitos y muy poco diferenciados. Entonces, normalmente me enfrento a esos miedos y casi siempre consigo convencer, pero no siempre la persuasión funciona, ¿vale? No hay nada 100% fiable. Wow, está el servir a un mercado único, está la innovación principalmente, ahora con el desarrollo de fintech, que es otra de las áreas en las que me desarrollo. Pero te das cuenta de que hay una o dos empresas que están llevando la voz cantante y todo el que viene detrás, que está, entre comillas, innovando, realmente lo que está es copiando. Y como mencionas, tienen ese miedo a hacer las cosas diferentes. Y yo soy fiel creyente, y lo comento mucho aquí en Wine After Five, de que cuando uno no encaja en el molde, cuando no encajas dentro del mercado, tal vez ese es tu indicador de que tienes que empezar a dirigir hacia donde el mercado va. Tienes que empezar a cambiar la narrativa y crearte tu espacio. Da pena, como lo mencionas, y qué bueno que lo traes a colación y que es de los temas como más, las experiencias más complejas que te han tocado, porque que genera mucha frustración. A uno desde afuera que está viendo el cambio que esa empresa pudiera tener, desde afuera que entiendes la propuesta de valor única que tiene ese negocio y cómo puede impactar el mercado, incluso convertirse en un líder del mercado, y simplemente por ese miedo a no hacer las cosas diferentes, quieren seguir encajando en el molde. Raquel, nosotros aquí en Wine After Five, como te habrás dado cuenta, hablamos mucho de liderazgo. Parte importante del liderazgo es ejercerlo desde la palabra. Como mencionabas tú al principio de esta entrevista en el día de hoy, es que tus palabras vayan acorde con tus valores, con quién eres, con la esencia de tu negocio. Si nuestra audiencia en el día de hoy pudiera llevarse sola cosa de toda esta conversación que hemos tenido, ¿cuál es ese mensaje? ¿Qué les dirías tú a alguien que quiere usar su voz para cambiar el mundo, pero que aún no se atreve a escribir lo que realmente está pensando? Bueno, pues en realidad debo decir que a mí la frase cambiar el mundo me suena como a querer abarcar tanto, que suena tan imposible que puede resultar desesperanzador. Pero en realidad, una de las frases que además utilizo muchísimo es que cada pequeño gesto cuenta. Entonces, lo que hay que hacer es, más allá de querer abarcar y cambiar todo el mundo, con esos pequeños gestos que realizamos, con esas pequeñas diferencias, todo esto que tu negocio aporta algo que, que es bueno, es bonito y sabes que ayuda, ya estás dejando un mundo un poquito mejor de cómo nos lo encontramos. Y si no lo comunicas y si no lo cuentas, eres cómplice de toda esa gente que lo está haciendo mal, porque en realidad no estás alzando tu voz con eso bueno que tú tienes. Me encanta y creo que no hay mejores palabras para terminar este episodio en el día de hoy. Pero antes de que cerremos esta entrevista, Raquel, por favor, déjanos saber y a mi audiencia dónde podemos encontrarte, tus redes sociales, tu página web, tus servicios. Sí, podéis encontrarme en Raquel, es muy fácil, raquelbarbadillo.com. Sí que es verdad que la página web la tengo en renovación, pero hay
ahí están mis datos de contacto. Por supuesto, en LinkedIn, Raquel Barbadillo, creo que no hay otra. Yo trabajo mi marca personal y ahí, bueno, pues comparto consejos, un poco mi punto de vista de cómo está el mercado. Y bueno, creo que puede ser interesante para los oyentes. Bueno, tengo una newsletter en la que escribo también consejitos un poco más en profundidad, ¿no? Y con un poco más de cariño, como buena marketer y como copywriter, pues el email marketing es otro de mis medios de comunicación. Pero nada, que si en algo puedo ayudar a alguien, pues que contacte conmigo en raquelbarbadillo.com. Yo encantada de tomarme un café con quien necesite ese empujón, ¿no? Para empezar a comunicar de una manera honesta y transparente. Muchísimas gracias, Raquel, nueva vez. A ustedes, estimados suscriptores de Wine After Five, les vamos a estar dejando las redes sociales, el link de la página web y del newsletter de Raquel en la descripción de este video. Gracias nueva vez por tu participación en el día de hoy. De igual forma, de este lado, les vamos a estar dejando el playlist con todas las entrevistas que hemos tenido y de este otro, el mejor video para ustedes en el día de hoy. Así que los veo en cualquiera de ellos y hasta luego. Chao.